Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Tlaxcala, el despertar de los guardianes del bosque. Yo vi cómo se estaban secando un poco las hojas de los ocotes. Entonces se estaban tornando como amarillas y después se hicieron rojizas hasta que se quedó el árbol sin hojas. Ella es Diana, bióloga originaria de la comunidad de San Pedro Tlalcuapan en Tlaxcala. Junto a otros compañeros, subía habitualmente a la montaña a recolectar hongos. Acá hay otro tanto. Mira, estos están bien bonitos. Y en 2019 fue una de las primeras personas en notar que los árboles del bosque de la Malinche, uno de los pulmones verdes más importantes de México y que abastece de agua la zona del centro del país, estaba enfermando, transformando un espacio lleno de vida en un espacio marchito. Primero fueron cambios como que muy tenues, muy despacios, y después fueron cambios radicales en los que tú incluso, nosotros llegamos a subir y pues a llorar, ¿no? En los lugares en donde había un bosque, en donde tú juntabas hongos y después ya no había nada. Cuando Diana comenzó a advertir a sus vecinos sobre el problema que acechaba la Malinche, una plaga había comenzado a descortezar el territorio. En este bosque habitan robustos árboles de más de 20 metros de altura y hasta 100 años de antigüedad, lugar favorito del reposo de aves que entonan su canto al ritmo del aire. Y es que a pesar de la grandeza natural que representa el bosque de la Malinche, en las últimas décadas había padecido las consecuencias del proceso de industrialización y urbanización de Tlaxcala, además de enfrentar la tala clandestina e inmoderada de árboles y la multiplicación de incendios forestales. Estos daños se reflejan en sequías y en altas temperaturas, cambiando por completo al clima frío que permitía la germinación de un espacio ambiental. Por el contrario, estos efectos crearon el escenario perfecto para lo que hoy representa una nueva amenaza: el escarabajo descortezador, un inquilino destructivo que a gran velocidad se estaba convirtiendo en plaga. Entonces empezamos a ver esos cambios que eran ocasionadas por el escarabajo. Iba con algunos compañeros que subíamos seguido a ver lo de los hongos, y entonces lo comunicamos al dueño del predio. Como yo había tenido oportunidad de leer sobre el escarabajo, tenía idea de qué era el escarabajo. Lo que no sabía era que se estaba convirtiendo en plaga. Al descubrir que en ese bosque, con variedades de pinos y ocotes, los árboles estaban secando a gran velocidad, ya no solo por la sequía, convocó a los vecinos a una reunión. Quería avisarles que el escarabajo descortezador había llegado a la Malinche, que seguramente ya estaba en los predios de algunos ejidatarios. La gente recibió la noticia alarmada, no sabía bien qué hacer, solo que había que actuar. Los dueños de terrenos arbolados prometieron fijarse en cómo avanzaba el insecto e informaría los resultados. Con esos datos iban a dimensionar el impacto del daño. Lo informó a los dueños de los predios. Después lo informó a las autoridades comunitarias, al presidente, al comisariado, y posteriormente pues les pido el apoyo a ellos para que lo informáramos a Ecología Municipal y Estatal y a todas las dependencias ambientales posibles, ¿no? No se enfrentaban a una amenaza desconocida. El escarabajo descortezador siempre ha vivido en esos bosques, pero con el cambio climático que enfrenta el mundo y la intensa deforestación, este diminuto insecto comenzó a dar problema. Todos los pobladores que viven en las faldas de la montaña lo conocían. Es un gusano de color amarillento que mide menos de 1 centímetro, que en cuanto se convierte en escarabajo, vuela con las alas que desarrolla, buscando de un árbol a otro donde reproducirse. Se alimenta de uno de los tejidos que permiten que el árbol crezca al interior de la corteza de los árboles. Las va mordiendo como si fuera un taladro que atraviesa el árbol hasta crear pasillos, con la intención de buscar estar cerca de sus nutrientes. Cuando un escarabajo descortezador encuentra un sitio en donde habitar al interior de los árboles,
es capaz de reproducir hasta 100 huevecillos, los cuales, en su proceso de crecimiento, también se alimentan del árbol. Y cada uno de esos, cuando les llega el momento, también procrean nuevos escarabajos que van de árbol en árbol, dejando árboles picoteados por dentro, y que se pueden detectar por la forma en la que la resina escurre en los troncos. Pero el escarabajo no siempre fue así. Antes era considerado un guardián que habita en los árboles. Su función era ir debilitando a los árboles enfermos para dar oportunidad de que surgieran nuevos reemplazos, árboles nuevos. El gran cambio en el clima del bosque propició que se convirtiera en una plaga. Y este animalito pues siempre ha convivido con nosotros, ¿no? Digamos, aquí en la Malinche, siempre ha estado. Los abuelos nos decían que después del incendio, de que pasaba la chambusquina, los árboles se podían enfermar. Y justo llegaba este escarabajo, mataba al árbol y ya no pasaba como que a mayores, ¿no? Pero ahora, pues por incendios de más, por debilitar más al suelo, por el exceso de calor, pues este escarabajo pues incrementó su población y se convirtió en plaga. Pero siempre ha estado, no es que el escarabajo sea malo, ¿no? Sino que es parte del ecosistema. Diana no era la única en notar los grandes cambios en el bosque de la Malinche. Roberto y Teresa, pobladores de Tlalcuapan, también comenzaron a preocuparse al ver que los árboles estaban muriendo. Para evitar que la plaga avanzara, los árboles muertos por dentro estaban siendo talados. Yo me preguntaba por qué cambia de color, pero ahora ver que está siendo derribada un árbol tras otro, y que bajan la madera, no tiene nombre. ¿Qué hemos hecho para tener ahora nuestro bosque de esa forma? Pues sí se pone uno triste, ¿no? Al ver que nuestra vegetación se está acabando. Se da cuenta uno del color de los árboles, sin hojas, se acabó. Diana, Teresa y Roberto fueron algunos de los primeros pobladores en proponer salvar al bosque. Pero no era sencillo. No solo tenían que detener la plaga de un insecto que se reproducía a velocidades antes no vistas. También tenían que lograr que otros y otras vecinas recuperaran la conexión que habían perdido con la montaña y quisieran organizarse para emprender acciones y frenar los daños que un diminuto insecto estaba ocasionando en el bosque. Y no era fácil. El gobierno prohíbe tocar las áreas naturales protegidas. La Malinche era una de esas zonas. Si no intervenían pronto, serían testigos de la muerte del bosque. Y para quienes han vivido en las faldas de la Malinche toda su vida, que sienten una conexión con esa montaña a la que visitan para pasear, para recoger hongos o plantas medicinales, que la miran a diario desde su ventana, o para quienes son dueños de predios arbolados, esa no era una opción. Hicimos un documento y lo informamos, pero todavía, incluso en ese tiempo, la gente no se daba cuenta que era una plaga. San Pedro Tlalcuapan es una comunidad indígena que pertenece al municipio de Chiautempan, Tlaxcala. Se rige por usos y costumbres y a través de asambleas en las que se procura que todos participen, se toman las decisiones. Y aunque aquí se lleva una vida campesina, era un reto convencer a la gente y a las autoridades a voltear a ver al bosque, que desde casi un siglo antes, por imposición gubernamental, habían abandonado. Fue declarada como una zona protegida, pues la comunidad se empezó a alejar un poco del bosque. Parte del problema empezó en 1938. En ese año, cuando la Malinche fue declarada zona natural protegida, decreto con el que se intentaba proteger esta riqueza natural de cualquier amenaza, el anuncio vino con la restricción a la entrada al bosque, prohibición que tuvo un impacto para San Pedro y para las comunidades vecinas, quienes subían habitualmente al monte por leña, hongos y plantas medicinales, que cosechaban maíz, frijol y haba para su consumo personal. Ya ni siquiera podían hacer libremente cada mayo la fiesta a la montaña, como era su costumbre, advirtiendo que quien se saltara las prohibiciones se les multaría hasta con 50,000 pesos. Eso alejó a la gente. Pero ya no había como esta conexión o esta interacción, ¿no?
Sabíamos que teníamos esa parte y que era muy importante porque es lo que nos daba identidad. Y solamente íbamos en ocasiones especiales, ¿no? Pero no había más, ya no había más, ¿no? Como que se estaba perdiendo un poco de lo que somos, ¿no? De lo que representa para nosotros la Malinche. Además de las prohibiciones, en Tlalhuapan y los alrededores se estaba perdiendo la vida campesina, efecto de los cambios industriales que convergían y aún convergen en la zona. Razón por la que una parte de la población adulta migra a Estados Unidos, mientras los jóvenes, en busca de prosperidad, buscan un trabajo lejos de aquí. Aunque tienen un hermoso bosque y sus ancestros vivían de lo que la naturaleza les daba, las siguientes generaciones ya no sentían esa conexión, ya no lo cuidaban. El bosque se volvió solo un paisaje. No hay nada más que decir. Le diría a tu mamacita que nos vamos a casar. Era un despertarte y hacer tus cosas, ¿no? Cotidianas. Nunca volteabas a ver allá qué hace falta. Antes de que las autoridades decretaran a la Malinche o la Matlalcueye, también conocida por el idioma náhuatl, como un área natural protegida, para la gente, subir al monte a cortar un árbol enfermo era muy común. Ancestralmente se creía que esta práctica evitaba que se enfermaran otros árboles. Y es que sí, cada espécimen en su corta vida mata hasta 100 árboles. En la Malinche ya había cientos de miles de esos inquilinos y la comunidad seguía creciendo. La bióloga y pobladores de Tlalhuapan sabían que tenían que apurarse. Yo veía cómo se caían los árboles y decía, pero ¿qué no vamos a hacer nada? ¿O qué hacemos? Porque pues los vemos caerse y pues nadie hace nada. Él es don Eduardo, es comisario ejidal. Preocupado por la caída de los árboles, se involucró activamente para buscar soluciones ante el avance del escarabajo descortezador. Poco a poco en el municipio de Chautempan, las autoridades fueron convenciéndose del problema. En 2020, la Coordinación de Ecología del municipio de Chautempan pareció atender el llamado. El Ayuntamiento de Chautempan realiza una serie de acciones para combatir la plaga del gusano descortezador, que a la fecha ha afectado alrededor de 350 hectáreas de la zona boscosa de la Malinche. El director de Desarrollo Rural, Juan Osorio, detalló los trabajos que aplican desde la parte más alta de la Reserva Natural Protegida. El avance como tal es poco ahorita. Tenemos un avance de un 12, 13, hasta un 15% de avance. Sin embargo, el municipio comenzó a dar capacitaciones a la comunidad para informar lo que implicaba que el escarabajo descortezador se volviera plaga. Pero lo que parecía un primer paso, pronto se convirtió en un revés. Sin el consentimiento de los pobladores de Tlalhuapan, la presidencia municipal contrató a empresas privadas para supuestamente limpiar las zonas que ya habían sido afectadas. Lo que hicieron estas fue tumbar árboles para comercializar con ellos. Para ese entonces ya se estaba talando. Lo que no nos gustó que se estaban llevando árbol verde, no solo el que estaba plaga, sino árbol verde. Lo lamentable aquí era que Coordinación de Ecología había hecho trato con esta empresa sin consultar a los dueños y pues todo el desconocimiento que teníamos pues hizo que ellos aprovecharan y trabajaran por su cuenta sin tomar en cuenta a la comunidad ni a los dueños. La gente sentía que el actuar de la Coordinación de Ecología era corrupto y un abuso de autoridad, que además violentaba la forma de organización comunitaria regida por usos y costumbres. Entonces, el mismo pueblo decidió tomar las riendas del asunto para enfrentar el problema. Fue ahí donde surge la inconformidad y se forma ya un comité, ya más o menos con una buena cantidad de personas, y se empieza a luchar. Nosotros llegamos a una asamblea porque convocaron para ver qué acción se hacía para combatir el gusano. Nosotros desconocíamos y a mí me preocupaba y yo siempre pensaba a quién acudir. Para ese momento, la gente de Tlalhuapan estaba molesta porque la Secretaría de Ecología Municipal estaba coludida con empresas privadas para vender la madera talada. Esa fue la gota que derramó el vaso.
Los dueños de los predios de la Malinche y la población en general, a través de asambleas, eligieron en 2020 un comité que los representara y decidieron un plan de acción propio para detener el avance del escarabajo descortezador. Ese comité dio vida al colectivo de saneamiento y reforestación de la Malintzin, un colectivo que reúne el coraje, la esperanza y la fuerza de un grupo de personas para el rescate del bosque de la Malinche. El colectivo está conformado por hombres y mujeres. Algunos ya son adultos, pero también tiene el ímpetu de la juventud, como el de Joaquín, quien ha buscado capacitarse a través de diversas instancias ambientalistas para detener la plaga del escarabajo descortezador. Pues yo me organicé, me uní a ellos porque vimos que pues, la mayor parte de nuestro bosque pues ya había acabado, ¿no? El 80% pues ya estaba devastado, solamente nos queda un 20% de bosque que tenemos nosotros. Y dije, no, pues hay que combatirlo para que no siga. A partir de que la Malinche fue declarada como una zona protegida, las actividades comunitarias que solían realizarse en la montaña fueron suspendidas, debido a la amenaza constante de que los pobladores podrían ser sancionados por ingresar al bosque. Situación que no cambió mucho al momento de emprender acciones para salvarlo, pues también se enfrentaron a los obstáculos puestos por dependencias como la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Secretaría de Ambiente y Recursos Naturales, la Secretaría de Ecología del Estado de Tlaxcala y la misma Coordinación de Ecología de Chautempan, quienes advertían que serían multados o encarcelados aquellos pobladores que participaran en algunas de las actividades propuestas por el colectivo de saneamiento y reforestación de la Malintzin, como la de tirar árboles enfermos para evitar que el escarabajo se siguiera reproduciendo. Por lo que tuvieron que recurrir a trámites burocráticos que solo retrasaban el proceso de restauración de la Malinche. Y pues ahí entramos como voluntarios, empezamos a conocer de dónde surge la plaga. Aún con los obstáculos, los pobladores se fueron capacitando sobre el impacto del escarabajo descortezador. Aprendieron a identificar a los árboles dañados, cómo cortarlos y detener la reproducción del escarabajo. Estas brigadas de información eran impartidas por dependencias gubernamentales como la Profepa y Semarnat. En dichos talleres se capacitaba a la población sobre cómo dar limpieza a las zonas afectadas o cómo darle saneamiento. Pronto, de la teoría, pasaron a la práctica, a salir al bosque. En el comité ya estaban anotadas muchas mujeres, quienes actualmente son la mayoría. La primera persona que estuvo motivada a hacer algo, pues fue una mujer, ¿no? Entonces como que eso te da más punch, ¿no? De que sí se puede. Y ya cuando empiezas a interactuar con todos, déjame decirte que aquí yo creo que el 80% de la organización está llena de mujeres. Nos encontramos en la parte baja de la montaña de la Malinche, un terreno deshabitado y seco que fue atacado por el escarabajo descortezador. Este ya no es el bosque frío de árboles tupidos que daban refugio a las aves. Aquí no hay sombras, la tierra del suelo no es húmeda, parece un desierto. Un lugar completamente diferente. Las únicas sombras que vemos provienen de nuestra silueta. Hay rastros de madera cortada en el piso, que simboliza que este espacio fue saneado. Parece un terreno baldío, abandonado, un lugar en donde la vida desapareció. Fue aquí donde el colectivo de saneamiento y reforestación de la Malintzin realizó sus primeras intervenciones. O sea, el sol ya te quema un montón. O sea, sí, es muy diferente ya el clima igual. Los trámites burocráticos retrasaron los procesos de saneamiento y esto provocó que no se pudiera rescatar esta parte del bosque. A pesar del trabajo del colectivo entre 2019, cuando Diana dio alerta, a 2022, el crecimiento acelerado de la plaga del escarabajo descortezador ya había matado al menos 5,000 hectáreas del bosque, encontrando este cementerio de árboles, dejando como víctimas a los animales que vivían en la zona y quitándole la vida a las plantas que ahí se desarrollaban. Porque muchos reptiles, pues conejitos se van a quedar ahorita como desprotegidos, ¿no? Entonces, al hacer las líneas, tú aseguras de que ahí tengan un lugar para hacer madrigueras o para esconderse pues del frío o del clima, ¿no? Encontrar cementerios como este fueron una sacudida. No quedaba más que librar la batalla por parte de la comunidad de Tlalcuapan para salvar árbol por árbol de los que quedaban en pie.
Para poder mitigar el paso del escarabajo descortezador, se realizan jornadas de saneamiento. Como nos explica Joaquín, los saneamientos son faenas que congregan a diversas personas para derribar árboles que están contaminados por la plaga del escarabajo descortezador. Esto con la intención de evitar su expansión a otros árboles. Nosotros ya hacemos el proceso del saneamiento, ¿no? Venimos, cortamos, miramos alrededor que si hay árboles que están sanos, ya que se derriba, lo cortamos, ya que está tirado en el suelo, se fumiga, esperamos un 15 minutos para que quede el fumigante ahí, ¿no? Ya empezamos, se trocea en diferentes medidas, ya descortezamos, nos quitamos la cáscara, ya nomás queda solamente la pura madera, ¿no? Y esa madera, esa cáscara, o la corteza que nosotros le llamamos, se amontona, se quema o se entierra, ¿no? Diana también ha participado en los procesos de saneamiento de la montaña. Se saca la madera infectada, se acordonan lo que queda, que es la corteza y las ramas, y la leña pues también se va sacando poco a poco. O sea, esos montones pues son leña, ya lo podemos quemar. Pero la idea es también dejar como el espacio para que venga la regeneración. O nosotros mismos reforestamos. Entre las actividades que realiza el colectivo, sigue reforestar para mantener vivo el bosque. Es la más importante. Para hacerlo, con su propio dinero y esfuerzo, crearon un invernadero en la casa de la señora Teresa, donde reposan las semillas del árbol de ocote, la especie de árbol más común en el bosque de la Malinche. Todas y todos recolectan semillas, las siembran aquí, primero en una plancha de tierra para que empiecen el proceso de germinación. Luego, las trasladan a bolsas negras, en donde se mantienen en espera para después ser trasplantados al bosque. El proceso de cuidado de los árboles es vital desde su nacimiento. Ellos y ellas cuidan de cada árbol, lo riegan hasta que comienzan a salirles tallo, hojas y crecen hasta alcanzar la madurez. Todo esto alrededor de 6 meses. Todos subimos a recolectar semillas, bajamos los ococentles y quitamos la semilla. Y todos hacemos la parte de germinación, de hacer la composta, la que viene como a regar los árboles, a ver cómo va en su estado. Pero dentro del proceso, desde la recolección de semillas hasta que llegan a la bolsita, sí participamos todos. Teresa y Josefina son quienes están al cuidado del vivero. Con paciencia y con amor, vigilan cada 3 días a los arbolitos que inician su proceso de vida y que serán llevados al monte para que en unos años sean ellos los que vuelvan a resguardar a las aves, los que den hogar a los animales y mantengan el clima frío que la Malinche necesita para seguir floreciendo. Los estamos manteniendo con abono, con agua, los venimos a desherbar, les damos sus espacios también. La plaga del escarabajo descortezador en Tlalhuapan ha cambiado la forma de organización entre sus habitantes, quienes solo aspiran a una cosa: la restauración de la montaña. Para organizarse para mí significa un trabajo en conjunto. Son momentos satisfactorios y ver que lo estamos haciendo por un bien común y que que tengamos buenos resultados, eso es lo mejor. Y sabemos que hay mucha gente que también lucha por la Malinche y por un bien común. Para quienes luchan por la Malinche, ver el vivero es un signo de esperanza. A pesar de que los árboles que reforestan la montaña aún son pequeños, verlos aquí muestra un trabajo de unión entre los pobladores de Tlalhuapan, pero sobre todo abre la oportunidad de un nuevo bosque. Aunque no pueden bajar la guardia, porque la sequía, la tala, el cambio climático no se detienen. Y esta lucha contra la plaga no se acaba. En San Pedro Tlalhuapan, el escarabajo descortezador no solo devastó, también trajo un motivo de lucha, de unificación, tejió la confianza comunitaria y revivió su sentido de amor y pertenencia por la montaña. Pero el que se convirtiera en plaga significó muchas cosas, entre ellas que volteáramos a ver a la Malinche. Yo creo que significa, aunque es un escarabajo muy pequeñito y que está acabando con nuestro bosque, también agradezco, porque sin él tal vez a mí se me hubiera olvidado el amor. Ya se me había olvidado el amor por esta Malinche, por esta Matlalcueyetl. O sea, era un despertarte y hacer tus cosas, ¿no? Cotidianas. Nunca volteabas a ver allá qué hace falta. Entonces, a raíz de que surge la plaga, nuevamente nuestros corazones, nuestras formas de ver, nuestros objetivos, se fueron enfocados hacia allá, ¿no?
Y ahora con los planes que tenemos como colectivo, es esto de seguir concientizando, seguir sensibilizando y no olvidarnos de lo que somos y de dónde venimos, sí ha marcado un antes y un después, por lo menos para mí, y creo que también para la comunidad, por todos los problemas que la comunidad se ha enfrentado para lograr que, no que salvemos porque no lo pudimos salvar, pero sí lograr que todos volteen a ver lo mucho que vale. Entonces también hay que agradecerle a ese escarabajo, ¿no? Porque yo estoy en este momento en esta lucha, y no solo por el escarabajo, sino también en la lucha pues de defender nuestro territorio. Y lo único que nos mueve pues en este momento es la montaña. La vida de alguna forma nos va colocando en diferentes lugares, y yo me siento dichosa porque me ha tocado vivir aquí en Tlalcoapan o en la montaña. Que para mí la montaña es vida, porque es tan bondadosa, nuestra propia tierra es tan bondadosa, y pues la montaña nos da todo, pues nos da vida. Ese escarabajo, que antes de convertirse en plaga servía para regenerar el bosque, ahora también abre nuevos horizontes a San Pedro Tlalcoapan y a la Malinche. A pesar de que la lucha por mitigar la plaga del gusano descortezador continúa, hoy la esperanza, la organización y el sentido regresó a la comunidad. Una producción de Escenario Tlaxcala y Periodismo de lo Posible. Historias desde los territorios. Guión, Paola Torres. Edición y diseño sonoro, Jaromí Loyola. Paisajes sonoros, Ulises Rodríguez. Agradecemos al colectivo de saneamiento y restauración de la Malinche y Tlalcoapan por permitirnos compartir su lucha. Gracias al equipo de Periodismo de lo Posible, en especial a Marcela Turati, Mayela Sánchez, Aranzazu Ayala y Eloísa Díaz. En Tlaxcala, la Malinche vive. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.